Hola, bienvenidos a la idea clave de volúmenes hostpath y de volúmenes persistentes y persistent volume. Veremos que, aunque son dos cosas diferentes, van muy unidas estas dos. Esta no, que es diferente, ¿de acuerdo? Y todo con relación a utilizar volúmenes fuera del contenedor, ¿de acuerdo? Por un lado, en el hostpath vamos a utilizar volúmenes volúmenes que los van a coger del nodo, del worker node donde esté alojado el pod, y por otro lado vamos a ver volúmenes persistentes fuera del clúster y normalmente cogiendo cabinas de almacenamiento, o si estamos en la nube, de sistemas de almacenamiento de la nube para persistir los datos fuera de lo que son los contenedores, que ya hemos visto que en otros tipos de volúmenes, como puede ser el entity-dir, están los volúmenes dentro del contenedor. Bueno, pues vamos con la demo, como siempre, que es más práctica, y como siempre tengo en Academy un clúster que ya sabéis que se llama demo cluster, con dos nodos, de acuerdo, que son máquinas virtuales de un servicio que se llama EC2, que esto va a ser importante ahora para comentarlo, pero bueno, a estas alturas creo que habréis repasado la introducción a AWS o que ya os habréis hecho más o menos un poco con estos servicios, de acuerdo, de tal manera que los dos nodos los tenemos aquí, estos dos que no tienen nombre, T2 Medium, unas máquinas que se llaman T3 Medium, de acuerdo, T3 Medium, y luego que tenemos abierto el servicio de Cloud9, que es un Linux embebido como siempre, de tal manera que ya he cambiado las credenciales aquí, he cogido las credenciales de la sesión que tenemos abierta de Academy, las he pegado aquí en este fichero y entonces ya me funciona aquí Node sin ningún problema, ya estoy conectado al clúster sin ningún problema. Vale, aquí en la izquierda tengo una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el de hostpath. Tenemos aquí este de hostpath, perdón, lo voy a subir arriba para que esté arriba, ¿de acuerdo? Y fijaros que vamos a lanzar un Nginx, ¿de acuerdo? Que le vamos a llamar test container, ¿de acuerdo? Pero que el volumen se lo vamos a mapear como testpd, ¿de acuerdo? Y va a coger un volumen del nodo en el que esté alojado, y en el nodo que esté alojado me va a crear una carpeta que se llamará data, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pod se va a alojar en uno de los nodos de los dos worker nodes, y además eso me lo va a transportar al pod, al contenedor, con la carpeta text-pd. Bueno, pues vamos a verlo. Como siempre, es un fichero declarativo, por lo tanto, dándole a aplicar, en este caso hostpath, pues kubectl get all, y vamos a darle la opción "-o white" para que me diga en qué nodo lo ha alojado, ¿de acuerdo? Y fijaros, ya está corriendo el pod, y fijaros, esta es la IP del pod, pero esta es la IP del worker node, el worker node 25.215. El worker node sabemos que es una máquina de Linux, de las dos del servicio EC2, que puede ser esta, cuya IP son estas dos IPs, o puede ser esta, y vemos que 25.215 coincide con esta 25.215, por lo tanto el pod se ha alojado en este nodo, ¿de acuerdo? En este nodo de aquí, que si queréis le podemos llamar, por ejemplo, aquí 1, y pues nos lo ha alojado en el nodo 2. Vale, pues vamos a introducirnos dentro de este nodo. Para introducirnos de este nodo tendremos que abrir el puerto 22 a estos nodos de trabajo del clúster para podernos conectar desde nuestra casa. Entonces, tiene esta opción de security, que tiene un security group. Un security group es un firewall a nivel de AWS, que ya hemos comentado alguna otra vez, que tiene que tener el puerto 22 abierto. Fijaros que yo ya lo tengo abierto por otro laboratorio anterior, pero esto por defecto vendrá sin abrir, ¿de acuerdo? Fijaros, yo vengo aquí, edito las reglas, y si yo le digo quito esto, para que veáis que vosotros lo tendréis así, es decir, solo tendremos el security group que nos haya puesto por defecto el clúster de Kubernetes para estos dos nodos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me quiero conectar a este nodo y le digo aquí botón de conectar y le digo conectar, me va a salir un error porque no tiene permitido el acceso por el puerto 22, ¿de acuerdo? Por seguridad. Vale, pues estaríamos aquí un rato, al final saldría un error, ya nos ha salido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es abrir el puerto 22 en este caso,
Vamos a editar este security group, que los dos nodos tienen el mismo y tiene una regla ya predefinida para el SSH, que yo aquí podría, por ejemplo, poner mi IP, la IP con la que estoy yo navegando por temas de seguridad, ¿de acuerdo? Y en principio me debería de dejar conectarme ya a la máquina solo desde la IP en la que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Por temas de seguridad solo abrimos el puerto 22 a la IP en la que estamos trabajando y nos debería de conectar sin ningún problema. Vale, si nos da este problema, que es posible que os pueda dar ese problema, es porque la IP en la que estoy trabajando es dinámica y puede cambiar rápidamente, porque estoy en una empresa que puede cambiar. Bueno, vamos a poner abrir a todos con el 000, ¿de acuerdo? Le hemos dicho, esperar, que no sé si lo he hecho bien, vale, sí. El SSH lo vamos a abrir a todo el mundo, luego lo podemos quitar si queréis, simplemente vamos a hacer, vale, no hemos cambiado nada. Volvemos aquí a las instancias, al nodo 2, conectamos y nos debería de conectar ahora sí, porque hemos abierto a todo el mundo. Claro, todo el mundo no puede entrar en esta máquina porque solo podrán entrar las personas que estemos validadas en esta cuenta de Academia. Es decir, un hacker no podría entrar en estos momentos porque entramos con un certificado encriptado que nos provee AWS para entrar, ¿de acuerdo? Vale, pues si yo le digo que me muestre lo que tiene en el RAID del disco, fijaros que yo tengo una carpeta que se llama data, de acuerdo, que es esta carpeta de aquí, que ha creado en el host de la máquina, en el host de, vale, y que en esta carpeta no hay nada, de acuerdo, pero vamos a coger y vamos a decir touch, bueno, vamos a hacerle un, sí, touch, ya estoy con touch, data demo.txt. Ya tenemos este fichero demo.txt en el nodo de Linux, el worker node número 2, ¿de acuerdo? Bueno, si volvemos aquí y sabemos que podemos entrar dentro de un pod de esta manera, testpd, bueno, ya estoy dentro del nodo y fijaros que yo aquí tengo una carpeta que se llama testpd, que es testpd, que si le digo que me muestre lo que tiene, perdón, ay, que se me ha ido el, ay, ls testpd tiene el demo.txt que hemos creado en el host del worker node, ¿de acuerdo? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo de cómo poder utilizar un host path para un pod. Pero bueno, esto también tiene sus problemas, ¿de acuerdo? Porque normalmente lo cómodo es utilizar los volúmenes, los persistent volume, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, nosotros vamos a coger, sabemos que en las nubes tenemos almacenamiento de bloque y almacenamiento de fichero y almacenamiento de objeto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con un almacenamiento de fichero, en este caso en la nube de AWS, ¿de acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es crear primero un volumen, en este caso de 5 gigas, creo un persistent volume de esta manera, un fichero declarativo que tiene pues un tipo de objeto que se llama persistent volume, le doy el nombre pv001, le voy a dar 5 gigas, que es sistema de ficheros que puede escribir varios, en este caso contenedores, le voy a dar este nombre, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un driver que se llama FS para llegar a este volumen que está en la nube de AWS. FS es el servicio de ficheros de AWS, que si venimos aquí, y nos creamos y vamos aquí a FS, bueno, pues simplemente hemos creado un sistema de ficheros, ya lo tenemos creado, que tiene este ID, ¿de acuerdo? Simplemente es darle crear aquí y darle el nombre que quisiéramos, ¿de acuerdo? En este caso ya está. Hemos creado un demo K8 que tiene este ID y este ID que termina en E2 es el que le hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Vale, también hemos hecho una última cosa aquí en FS, si lo queréis hacer luego vosotros, que si le echamos un vistazo aquí a la red, a la red, él utiliza un security group también, lo mismo que acabamos de explicar, un security group que se llama default, ¿de acuerdo? Y en ese security group lo que hemos dejado pasar es todo el tráfico para la red de Amazon,
¿de acuerdo? Fijaros, simplemente muy fácil de explicar porque si no, no os funcionará. Si yo vengo aquí a EC2 a Security Groups y vemos el Security Group por defecto, el Security Group por defecto es este primero. Lo que hemos venido a las reglas de entrada, las hemos editado y hemos metido también esta regla. ¿Por qué? Porque fijaros, yo tengo aquí un Worked Node y con los pods que sean, y yo tengo aquí otro Worked Node con los pods que tengamos, y todo esto está en una red que se llama 170, bueno, una red que es 172.31xx. Si yo tengo aquí el sistema de ficheros se llama FS, pero es un sistema de ficheros NFS, pero la E es de Elastic porque le llama así Amazon. Para que pueda entrar a este sistema de ficheros necesito abrir la red a esta red. Por lo tanto, he abierto todo el tráfico a esta red, pero es una red propia de Amazon, no es un problema, no tengo el problema de seguridad, ¿de acuerdo? También podría haber abierto solo el puerto 2049, porque el puerto 2049 es el que utiliza FS, ¿de acuerdo? Esto podría cambiarlo de todo el tráfico solo por el tráfico FS, pero da igual, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tendréis que agregar será esta línea, ¿de acuerdo? Al Security Group por defecto, que es el que tiene aplicado el sistema de ficheros FS que estamos comentando, ¿de acuerdo? Y que también tiene un Security Group. Recordad que un Security Group es como un firewall que tenemos que abrir los puertos. Vale, pues si volvemos a lo que son los ficheros declarativos, fijaros, yo hago un persistent volume de tal manera que voy a coger 5 gigas de un sistema de ficheros FS que está en AWS y que tiene este valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es pedir esos 5 gigas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues lanzo el fichero, en este caso persistent volume. Vale, yo le puedo decir kubectl get persistent volume. Me dice que tengo 5 gigas con este nombre, de reescribir muchos, ¿de acuerdo? Vale, después lo que hago es pedirlo, reclamarlo. Voy a reclamar un sistema de ficheros que se va a llamar NFS claim 1 y reclamo el persistent volume que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora yo le voy a decir, oye, mira, dame esos 5 ficheros, aplícamelos a un persistent volume que luego utilizaré. Ya lo tengo reclamado, ¿de acuerdo? Y este NFS claim es el que voy a utilizar en el pod, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí yo voy a coger estos 5 gigas que ya tengo reclamados y se lo voy a aplicar aquí. Por lo tanto, voy a instalar un pod, ¿de acuerdo? Que lo voy a llamar tags persistent volume pod 1 con un nginx, ¿de acuerdo? Voy a exponerlo por el puerto 80 y la carpeta a la que va a hacer referencia la ruta del nginx me va a ir a un tags persistent volume storage, y este tags persistent volume storage es los 5 gigas que hemos reclamado con el persistent volume claim. Por lo tanto, si yo hago ahora el pod NFS, vale, pues le puedo hacer kubectl get all y vemos que el pod está en marcha, ¿de acuerdo? Este es el anterior y el que nos hemos puesto ahora es el tags.pv pod 1, que es este, tags.pv pod 1. Y entonces fijaros, si yo entro dentro de ese fichero, dentro de ese fichero, no, perdón, de ese pod, que se llama tags.pv pod 1, si le digo que entro por sh y ahora hago un df-h, fijaros, esto que me aparece aquí, que es 8 elevado a el infinito, de acuerdo a exponencial, es la ruta usr nginx html, que es la ruta que le hemos dicho que me lo mapee, de acuerdo, y tendríamos que todo lo que subiéramos aquí en este fichero, en esta carpeta, de acuerdo, si yo me vengo hasta aquí, nginx html, y estoy en esa carpeta ya, si yo hago un index.html, este index.html está guardado en este sistema de ficheros, ¿de acuerdo?
No, ya no me va a dar tiempo, pero si yo entro en este sistema de ficheros y le doy aquí a Attach, tengo las instrucciones para montarme este sistema de ficheros también, que es multicontenedor y multimáquina. Me podría montar este sistema de ficheros en un Linux normal y corriente y vería ese fichero. Bueno, es más, lo vamos a hacer muy rápido, ¿de acuerdo? En la propia, voy a salirme de aquí, ¿de acuerdo? Y en el propio... me voy a crear una carpeta, va a llamar FA, ¿de acuerdo? Y si yo le digo esto de aquí, si yo copio esto de aquí, el FA, vale, si yo entro en FA, fijaros que tengo el fichero index.html. Este está visto a nivel de Linux, en esta máquina de Cloud9 que es un Fedora, ¿de acuerdo? Y antes estaba dentro del contenedor y hemos creado este fichero en el contenedor. Y este fichero sigue estando en este sistema de ficheros persistente y que cualquier contenedor o cualquier Linux vemos que nos podemos conectar. ¿De acuerdo? Vale, pues para dejarlo todo como lo teníamos, ¿de acuerdo? Pues vale, ahora sí, me daba este error porque estaba dentro de la carpeta FA, he salido de la carpeta de FA y hago un mount FA y ya me lo borra. Vale, esta carpeta que es la que apuntaba al sistema de ficheros NFS, la puedo borrar. Le digo que sí, que la borro. Vale, y por último, si quiero borrar todo, lo que voy a hacer es kubectl delete -f punto y me va a borrar todo a la vez. El último me da un error porque este no lo había lanzado, es de una actividad, de una idea clave anterior, pero me ha borrado los otros, por lo tanto yo tengo todo limpio, el clúster limpio para el siguiente ejercicio. Bueno, esperando que os haya surgido, bueno, que os haya servido para clarificar todo este tipo de volúmenes, ¿de acuerdo? Tenéis toda la documentación en la URL correspondiente de Kubernetes o del proveedor de nube. Yo he hecho las pruebas con AWS, pero sería lo mismo en Azure, salvando las distancias, o con Google o con Oracle. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente idea clave.